Otros temas nacionales. Dentro del cronograma de vacunación, a partir del 28 de junio inicia un nuevo calendario que incluye a población de otro rango de edad. Hasta el 18 de julio se vacunarán los ciudadanos entre 50 y 58 años, de acuerdo con la semana que le corresponde. Hasta esta semana se vacunan los ciudadanos de 59 años como menor rango de edad, pero a partir del día lunes inicia un nuevo cronograma como parte de la segunda fase del plan de vacunación. Entre el 28 de junio y el 4 de julio se vacunarán quienes tengan 56, 57 y 58 años. Entre el 5 y el 11 de julio, quienes tienen entre 53 y 55 años. Y en la semana entre el 12 y el 18 de julio se vacunarán a las personas entre 50 y 52 años. Asimismo, ciudadanos con enfermedades agravantes de entre 35 y 39 años. Mientras tanto, en los centros de vacunación avanza la inoculación sin inconvenientes, según dicen los propios ciudadanos. En el Colegio Consejo Provincial encontramos a personas que no tuvieron que esperar. Muy rápido, ha demorado tal vez unos 15 minutos. En cuestión de minutos, 2 o 3 minutos fue rápida la atención. Lo mismo pasó en el Colegio Quito, también en el sur de la capital. Sin embargo, allí los ciudadanos manifestaron que tenían que esperar hasta completar un número. La organización hasta ahora está bien. El problema es de que no nos dan información de que la vacuna es para 10 personas. Hace un rato estábamos 10 personas, ahora tenemos que esperar que complete las 10 personas. Asimismo, en el cronograma se llama la segunda dosis a los ciudadanos. Quienes deben colocarse la segunda dosis de Pfizer son los que se vacunaron la primera entre el 31 de mayo y el 6 de junio. Sinovac los que se pusieron la primera dosis entre el 31 de mayo y el 6 de junio. Y AstraZeneca los vacunados en primera dosis entre el 5 de abril y el 11 de abril. Según el vacunómetro del Ministerio de Salud, en primera dosis están vacunados 2.480.014 personas y en segunda dosis 1.245.371. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. En ciudadanos que ya recibieron sus dosis contra el COVID-19 se disminuyen las probabilidades de ser hospitalizados, obviamente. Un hombre de 81 años con una enfermedad catastrófica y una mujer de 66, ambos contagiados de coronavirus, cuentan cómo vivieron la enfermedad luego de estar vacunados. Al final de este pasillo nos esperan a María. Tiene 65 años y hasta hace pocos días COVID-19. Era portadora de la mutación más peligrosa del coronavirus. Se contagió de la variante brasileña, pero la variante que ha matado a millones de personas en el mundo, a ella le ocasionó, o más bien no le ocasionó, esto. Yo no tuve dolor de cabeza, que me dolieron los huesos, que tuve fiebre, nada. Mi oxigenación se mantuvo en 97. Los síntomas hacían sumamente suaves. Ana ya estaba vacunada contra el coronavirus cuando se contagió. Y claro que se ha puesto a pensar en qué hubiese pasado si no lo hubiese estado. Y decía yo, ya estuvieron tomando café con rosquita en estos momentos. Porque, bueno, yo soy tercera edad, bastante vulnerable al tema. Y bendito sea Dios de que esto, fue oportuno, ¿no? También hay casos de personas doblemente vulnerables. Francisco Huerta tiene 81 años. Insuficiencia renal crónica. Cada 3 días se hace diálisis. Hace 4 semanas, él, quien sería un paciente extremadamente complejo, se contagió de COVID. Si me da el COVID sin vacuna, a lo mejor no estaría contando. O estaría intubado. Que la gente no se vacune por miedo de que le metan un chip, de que se va a enfermar después de 2 años y se va a morir. Por el contrario, esto salva vidas como todas las vacunas del mundo. Pero pese a ello, los puntos de vacunación siguen luciendo así. Esta imagen demuestra lo que está pasando. Sillas llenas en el espacio de quienes se van a vacunar con Pfizer, pero vacías en el bloque de vacunación Sinovac. Todas las vacunas reducen la probabilidad de morir por COVID o de enfermar gravemente por COVID en un 95 al 100%, dependiendo la vacuna. Todas reducen esa probabilidad. Los ciudadanos que se niegan a vacunarse dicen que alguien les dijo que la vacuna hace daño. Pero lo cierto es que no existen reportes científicos de lo que ellos dicen que alguien dijo. Pero que lastimosamente han invadido las redes, están causando pánico, temor en la ciudadanía. Los médicos le piden a los ciudadanos que aún dudan sobre si ponerse o no la dosis, que se hagan 2 preguntas.
¿Cuántas personas que usted conozca han tenido complicaciones médicas a causa de la vacuna? Frente a ¿cuántas personas que usted conozca han muerto a causa del coronavirus? Dayana Monroy, 24 horas. Y 135.646 personas se registraron como vacunados fuera del plan del gobierno, cifra que correspondería entonces a aquellos que decidieron viajar al extranjero para ser inoculados. Agencias de viajes sostienen que el turismo de vacunas generó una reactivación económica del sector. El turismo de vacunas es algo que se produjo en este año en varios países del mundo, pero en el Ecuador el boom se registró a partir de abril y tomó fuerza en meses posteriores. Según información de Keyport, el principal destino de los ecuatorianos fue Estados Unidos. En enero, por ejemplo, se registraban 10.300 personas en vuelos directos hacia ese país, pero ya para mayo la cifra se duplicó. Ha habido un incremento importante hacia estas rutas. Además, recordemos que también desde Quito se puede llegar a destinos en Estados Unidos a través de conexiones vía Ciudad de México, Panamá, Bogotá, Lima, San Salvador, etcétera. El gobierno incluso ya tiene una pista de cuántos ecuatorianos se vacunaron en el extranjero. El registro de estas personas consta en el link lugarvacunacion.cne.gov.es. Hasta el 23 de junio, el aplicativo registraba a 135.646 ecuatorianos que fueron vacunados en el exterior, pero la cifra incluso podría ser bastante mayor, pues aún hay personas que no han hecho ese procedimiento. Rosario Garzón dice que hace un mes tomó la decisión de ir a Estados Unidos, pues consideraba que no había claridad en el proceso de vacunación en el país. Allá pues no hay problema de vacunas ni nada, entonces pensé que era mejor por mi salud, por la de mi familia, mi entorno, estar vacunada lo más pronto. Desde las agencias de viajes sostienen que el turismo de vacunas permitió la reactivación del sector. Ha movido la economía, el tema de agencias nos ha ayudado en el tema de reactivación, ya que con eso pudimos empezar a generar nuevamente pasajeros. Se movió muy bien este tema de turismo de vacunas. Dicen que esta clase de turismo se reducirá considerablemente conforme avance el plan de vacunación en el país, pero esperan que ahora la ciudadanía pueda retomar los viajes de placer con la seguridad de estar inmunizados. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La ministra de Salud anuncia que el país cuenta con 32 millones de dosis anti-COVID contratadas y 8 millones en proceso de contratación. Los asambleístas cuestionaron sobre la falta de difusión del plan de vacunación, que como consecuencia dicen existe ausentismo. Jimena Garzón entregó información sobre la vacunación a la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional. De 3 millones de dosis que se han inoculado, más de 1,5 millones se lo ha hecho en este gobierno. Señaló que tienen 32 millones de dosis contratadas y 8 millones están en proceso de contratación. Está la enmienda de Pfizer con 2 millones, Sputnik con 1 millón, Johnson & Johnson con 1 millón, Sinopharm con 1 millón y Moderna con 3 millones. A partir de julio esperan aumentar las brigadas de vacunación en todo el país. Vamos a tener aproximadamente casi 3,000 brigadas vacunando. Cada una de las brigadas va a vacunar a 200 personas. Por lo tanto, nosotros vamos a cumplir con vacunar al 72% de la población objetivo en 100 días. Mientras que a finales de agosto o inicios de septiembre empezarán a vacunar a las personas que tienen hasta 16 años. Algunos legisladores insistieron en que hay ausentismo en los centros de vacunación y que esto se debe a la falta de un plan de difusión. ¿Por qué no implementó un programa o campaña intensiva de difusión para incentivar a la población a vacunarse? Estamos trabajando con promoción de la salud del ministerio, con interculturalidad del ministerio, con los líderes comunitarios, para poder llegar a esas personas que no quieren vacunarse o que no conocen de la vacunación. Ese plan está siendo desarrollado y en los próximos días se dará a conocer y está siendo implementado paulatinamente. La ministra señaló que no han existido muertes por las vacunas en el país. Sin embargo, sí tenemos registros de SAVIS, que como les digo, en los próximos días ustedes podrán ver cuáles son los más frecuentes y los graves. Estamos haciendo investigaciones. Si se sigue con la vacunación en 6 semanas, se podrán descongestionar los hospitales. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.
El presidente Lasso se recupera satisfactoriamente de la cirugía de columna realizada ayer en Miami, cuando cumple su primer mes al frente del gobierno. En estos 30 días de gestión, la vacunación ha sido una de sus mayores preocupaciones. Guillermo Lasso cumple su primer mes de gobierno en cama, recuperándose de una operación en su columna en un hospital de Estados Unidos, con un proceso de provisión de vacunas y la vacunación misma que ha mejorado sustancialmente respecto del anterior gobierno, lo reconocen sus detractores. La vacunación daría la sensación que las cosas avanzan, digamos, de manera adecuada. ¿Cuánto responde esto a la nueva propuesta del gobierno o a las mejoras que hizo el gobierno anterior días antes de su salida? Eso de alguna u otra manera habrá que ver. En materia social se reconocen esfuerzos en salud y educación, aunque sostienen que 30 días es un lapso muy corto para evaluar a un gobierno. Se ve un presidente con capacidad de gestión y con capacidad de disposición y de ordenamiento de sus funcionarios y de las políticas. En materia política, Basabe sostiene que el gobierno está trabajando silenciosamente, reclama mayor transparencia sobre el acuerdo en la Asamblea. En cuanto a los términos de esos acuerdos, me parece que no habla bien de un gobierno que empieza, que creo que eso no le hace bien a la política pública del propio gobierno. En algún momento se planteó como una posibilidad de un acuerdo entre distintas formas políticas, entre distintas fuerzas políticas para darle gobernabilidad al país. Fue dado la espalda por el gobierno y el presidente de la República. Y eso creo que de alguna u otra manera golpea o deja debilitado el frente político del gobierno. Pero pese a ello, los diálogos y acercamientos a diversos gremios han logrado mantener la paz social, al menos hasta el momento, dice el analista político. Un manejo de lo político que, sin ser evidente a la luz pública, se lo ha hecho más bien guardando las distancias frente a la opinión pública a través de estos acuerdos. En materia económica, el gobierno se ha mantenido cauto, dice Basabe, mientras el asambleísta Pavel Muñoz sostiene que se ha hecho poco y reclama mayor agilidad en las propuestas legales, tributaria y laboral. En un mes se hubieran podido tener algunos de los ofrecimientos de campaña empezar a discutirse. Estoy pensando en una reforma tributaria y más bien los ofrecimientos de una reforma laboral preocupan porque me parece que ahí quieren dividir al mundo en dos. El mundo laboral que ya tiene sus derechos que sean respetados y el mundo laboral que puede entrar y sobre pretexto del hecho de que pueda entrar con una vulneración de derechos. En general, la evaluación del mes de gobierno es prematura, dicen, pero destacan como positivo el proceso de vacunación con las descoordinaciones que aún existen y sostienen que con más tiempo se podrá realizar una mejor apreciación del trabajo del nuevo gobierno. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Las noticias: la Fiscalía avanza en la investigación del caso INA Papers, que involucra al círculo cercano del expresidente Lenín Moreno y un emblemático proyecto hidroeléctrico. Por decisión de la Corte Nacional de Justicia, el contralor Pablo Celis seguirá en prisión y mientras tanto, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sostiene que el caso tiene suficiente sustento que demostraría que en el órgano de control se montó una estructura delictiva capaz de desvanecer glosas millonarias a cambio de dinero. Los chats del teléfono de Celis son evidencia nueva y contundente, dice. Mediante chats, él disponía, ordenaba que se realicen estos actos. Existe un chat de una persona exfuncionaria de la Contraloría General del Estado en el cual ella le indica que jamás dirá ante las autoridades todo lo que tuvo que desvanecer. Otras conversaciones telefónicas materializadas en el proceso como evidencia son para la fiscal la prueba de que no solo había la oferta del desvanecimiento de glosas, sino que las transacciones financieras se ejecutaron con el concurso del resto de procesados. Personal de Contraloría y Presidencia en acuerdo para cerrar el círculo. Se refiere a los hermanos Augusto Briones, José fallecido y Luis,
aún en calidad de procesado. Sobre la pretensión que tuvo de abrir una cuenta en Miami para recibir estos fondos ilícitos. Adicionalmente, existen chats que los relacionan a los dos, a los hermanos, cuando enviaron a un emisario a mantener la reunión en Miami con el señor José Luis de la Torre y José Luis de la Paz. Pero hay un caso cuya investigación está en un 50% de avance y ya advierte sorpresas. El caso INA Papers, que involucra al círculo cercano del expresidente Lenín Moreno, con la adjudicación del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair a la empresa china Sinohydro a cambio de beneficios económicos que se habrían recibido en paraísos fiscales. La información está en camino. Va mucho más allá y abarcan las operaciones financieras que se realizaron. Son varias asistencias penales que hemos solicitado en países distintos, pero sobre todo lo que ahora necesitamos es tener la evidencia, tener la información que nos remita Panamá. El 50% de los movimientos, no de esa cuenta INA, ojo, sino de otras, es lo que necesitamos para ya poder presentar este tema. A la par se investiga a la hidroeléctrica Puertas Adentro, la recepción de componentes dañados y con fisuras y la pérdida que significa para el país tener a la obra emblemática de la Revolución Ciudadana funcionando a medias y con problemas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Fiscalía investiga el monto al que ascendería el perjuicio para el Fondo de Cesantía del Magisterio, el BIES y otras entidades que, además del ISPOL, habrían sido afectadas por presuntas inversiones irregulares. Jubilados del Magisterio y de la Policía piden que el destino de sus aportaciones sea aclarado. De los aproximadamente 100 millones de dólares que tiene invertido el Fondo de Cesantía del Magisterio en el mercado de valores nacional, 2 millones fueron puestos en las firmas Ecuagran y Delcorp a través de la Casa de Valores Citadel. Estas 3 firmas han sido intervenidas por la Superintendencia de Compañías por presuntas irregularidades. El Fondo de Cesantía del Magisterio, según Fiscalía, aparece en la lista de inversionistas institucionales clientes de Citadel. Marlon Tenecela, presidente de ese fondo gremial, dice no estar preocupado por las investigaciones que se emprenden, pues asegura que los fondos de los partícipes están asegurados. Porque estas empresas tienen de garantía los bienes de la empresa. Si es que acaso no termina de pagar las inversiones que hemos hecho, está la empresa con todas sus instalaciones. Ricardo Ramírez es coordinador de los jubilados del Magisterio en la provincia del Guayas. Y aunque ya no es partícipe del Fondo de Cesantía, pide a las autoridades esclarecer este tipo de transacciones. Que se supone, repito, están bajo control de organismos gubernamentales y que actúan con los permisos y todo lo demás. Para el especialista en mercado de valores Sergio Toraza, en este tema hay todavía muchos frentes que cubrir, pues a su criterio no solo deben ser observados los oferentes, sino también los contratantes. Es decir, que las personas que actúan se supone que tienen la suficiente calificación académica, experiencia y know-how respecto a lo que están negociando. Esta no es una historia de estafados y estafadores. No. Las dos partes son responsables. Desde el Banco del IES, que también aparece en la lista de clientes de Citadel, aún no se pronuncian. Hemos solicitado una entrevista con algún vocero y seguimos a la espera. Mientras Fiscalía define los presuntos perjuicios económicos de estas otras instituciones, se conoce que al menos 800 millones de dólares del ISPOL se habrían utilizado en inversiones irregulares. Que las investigaciones lleguen a total esclarecimiento y que reciban sanción cada uno de los responsables, y a la vez que se recuperen todos esos fondos. Francamente nos han causado, como le dije antes, que la salud, el sistema de salud de la policía esté totalmente colapsado. La instrucción fiscal de este caso durará 90 días. Aún 3 personas son buscadas por las autoridades. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. La familia Bucarán, implicada en al menos 4 causas penales, últimamente ha recibido varios fallos favorables que han permitido dilatar los procesos. Para la fiscal general del Estado, Diana Salazar, resulta preocupante que los jueces estén dando cabida a argucias jurídicas.
La resolución de nulidad emitida por la jueza penal de Pichincha, Verónica Medina, en el caso por delincuencia organizada en el que eran investigados Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Puley y 5 personas más, se dictó porque Fiscalía no le avisó 72 horas antes y con una notificación escrita a Jacobo Bucaram que se lo iba a arrestar. Para la fiscal general Diana Salazar, ese argumento es una artimaña más. Son estrategias y argucias jurídicas, lamentablemente son acogidos por los señores jueces. No solamente es este caso, son varios los casos que la acción de la justicia no está siendo efectiva. La familia Bucaram, implicada en al menos 4 causas penales, en los últimos meses ha recibido algunos fallos favorables que ha permitido dilatar los procesos, cambiar la prisión preventiva por medidas alternativas, ser sobreseídos y hasta recibir disculpas públicas a nombre de los ecuatorianos. Parece como una acción concertada de un poder tremendo que tienen los procesados sobre jueces. Existe sospecha de que aquí hay una mano negra en el sentido que sea política, económica, que ya empieza a ser sospechoso. Cuando están vinculadas a estas personas, todo sale al revés. En una conversación telefónica en la que intervienen 2 de los acusados de haber planificado y ejecutado actividades delictivas como la comercialización de pruebas rápidas para detectar COVID-19 y mascarillas en medio de la emergencia sanitaria. El uno, Abdalá Bucaram Ortiz, en cuya casa se encontraron cajas con esos insumos, y el otro, el israelí Shai Dahan, detenido en Santa Elena y recluido en la penitenciaría del Litoral donde fue asesinado. Se dice esto. Yo tengo tu palabra, nadie va a tratar a matarme, nada de eso. Ya hablamos de la palabra y yo mantengo mi palabra que yo en el tribunal te saco. Tiene que pronunciarse el juez y llevarte a un tribunal. Es ahí donde vamos nosotros a conseguir y negociar el tribunal, ¿entiendes? Pero ese tribunal nosotros lo podemos manejar. Con el Consejo de la Judicatura nosotros lo manejamos. Sí duele, ¿no? La ciudadanía se siente dolida porque ¿a qué llegamos? Llegamos a una conclusión. No hay una confianza en ciertos órganos jurisdiccionales. Por supuesto que es frustrante. Lo que tratan y pretenden es que estos hechos queden en la impunidad como siempre lo han venido manejando. De hecho, la nulidad que dictó la jueza Medina hace que el proceso por delincuencia organizada vuelva a la etapa de indagación previa y se tarde unos 6 meses más. Aunque todavía no está en firme porque la Fiscalía ya presentó su apelación oral y ahora será un tribunal de alzada el que decida qué pasará. Son otros tiempos, no importa las trabas que nos pongan, vamos a continuar con los procesos. Luisa María Heredia, 24 horas. Nuevo caso de sicariato en Guayaquil. Delincuentes asesinaron a un hombre en la avenida 25 de Julio al sur de la ciudad. En lo que va de esta semana, que es el 5º asesinato al año, se registran más de 270 muertes violentas en la zona 8. Ocurrió cerca de las 3 de la tarde de este jueves en la avenida Ernesto Albán, a la altura de la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. Para mí que lo venían siguiendo, no va a escuchar los disparos, y viene para acá. Pedro Armando Zúñiga, de 35 años, se movilizaba junto a su esposa cuando fue sorprendido por sicarios. Por parte de 2 ciudadanos que se habrían bajado de un Kia Sportage color plomo. Agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio, recabando información y también analizando las cámaras de seguridad, que captaron una conversación antes del incidente entre los victimarios y la víctima. Se ve en el video que toman contacto, le entregan un objeto y luego siguen y producen las detonaciones aquí al frente. Según la versión de la esposa, el occiso hace 15 días renunció a su trabajo en el puerto de Guayaquil. ¿Qué arma utilizaron para el crimen? Bueno, hay diferentes calibres, hay una que es .45 y hay otro 9 milímetros. Esta es la 5ª muerte violenta que se registra esta semana en la zona 8. En lo que va del año ya suman 274 crímenes. Catalina García, 24 horas. Las noticias. Personas refugiadas en el país se han quedado con sus documentos vencidos mientras esperan gestionar una cita para el trámite respectivo. Aunque la Cancillería asegura que la tramitación continúa con normalidad, la pandemia ha dilatado los tiempos de renovación. Son las filas que se forman al exterior de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social, la sede hasta la que deben acercarse a los ciudadanos para trámites respectivos a Cancillería y Movilidad Humana. Hasta este punto, ubicado en el sur de la ciudad, decenas de personas refugiadas llegan en busca de información. A raíz de la pandemia, los tiempos para renovar sus visas han cambiado y a algunos se les vencen sus documentos mientras esperan una cita. Este proceso para Magali tardó 2 meses. Pero por lo de la pandemia, pues no me habían... Sí, porque no estaba atendiendo personal allá en oficina. Me mandaron ese comunicado al correo. Mario, un ciudadano venezolano en condición de refugiado, cuenta que antes de que se venciera su documentación pidió información. Le aseguraron que la cita llegaría a su correo electrónico, pero nunca llegó. Me encuentro con la información, supuestamente ya había perdido la cita.
totalmente que fue falso, porque nunca me llegó. Entonces me dijeron que tenía que regresar a pagar un abogado para volverme a darme otra vez la cita. Le volvieron a dar la visa, pero en esta ocasión con una vigencia de solo un mes. Entonces estoy regresando a pedir otra vez información. No entiendo por qué sería tan poquito, ¿no? Por un mes. Sin embargo, según la Cancillería, se trata de casos aislados. Los procesos de atención para la renovación de las visas de protección internacional vienen funcionando sin ninguna dificultad. Regularmente. En el Ecuador existen más de 71.000 refugiados reconocidos. El 97% de este total son de nacionalidad colombiana, mientras que un 0,77%, es decir, 550 personas, son de nacionalidad venezolana. Existen 3.990 peticionarios que han presentado su interés de pedir la protección internacional al Estado ecuatoriano. Y en el caso de los solicitantes, en este momento tenemos un registro de 4.707. La Cancillería del Ecuador ha dado atención a más de 48.000 solicitudes de admisibilidad. Desde enero de 2018 ha generado más de 30.000 resoluciones. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la posibilidad de aquellas personas que tuvieron COVID-19 moderado o severo vuelvan a reinfectarse, la famosa tasa de reinfección. Hemos hablado anteriormente sobre el riesgo de reinfección y que es relativamente bajo. Sin embargo, hay pocos estudios que han logrado dar seguimiento a los pacientes por largo tiempo. En un estudio reciente de la Universidad de Missouri, en los Estados Unidos, en colaboración con el MU Healthcare de este mismo país, el científico líder encontró que la tasa de reinfecciones en personas dentro de este corte de seguimiento pues era relativamente baja en comparación a otros estudios ya publicados. Él analizó a más de 62 centros que recopilaban información de los pacientes que tuvieron COVID. En este estudio, pues, y que obviamente se ha publicado recientemente en la revista Clinical Infectious Disease, se observó que en más de 9,000 pacientes que ya tuvieron infección por COVID, obviamente estuvieron expuestos al SARS-CoV-2 y que sus pruebas de sangre, tanto de anticuerpos como de anticuerpos neutralizantes, se guardaron y se hicieron seguimiento, se vio que ya en el año siguiente, pues los resultados fueron alentadores. Los pacientes que se reinfectaron fueron simplemente 63 en el grupo de las personas. Eso quiere decir que el porcentaje fue del 0.7%. Es decir, que de cada 100 personas que ya tuvieron COVID, menos de una persona se puede reinfectar. Obviamente es una probabilidad, pero sabemos que en general, pues esta probabilidad disminuye. También vemos que las tasas de reinfecciones en pacientes que tuvieron un COVID leve o asintomático fue del 3.2. Es decir, parecería ser que una persona entre más fuerte tuvo el COVID, menos probabilidad de reinfectarse tiene. Hay veces que personas que han tenido COVID leve creen que son inmunes y se exponen mucho más al virus. Ahora hay que decir que las personas leves que tuvieron COVID leve o asintomático pues tienen 3.2% según este estudio, pues que fue bastante grande y obviamente nos añade más información sobre las reinfecciones, algo que nos preocupa muchísimo, especialmente hoy que tenemos nuevas variantes circulando por todo lado. Este estudio también encontró que el asma y la dependencia de la nicotina, es decir, los que fumaban, tenían mayor probabilidad de reinfectarse. Entonces, una razón más para dejar de fumar, el riesgo de reinfección. Si usted es fumador y usted tuvo COVID, su riesgo de reinfectarse es mayor que aquel que no fuma. Por lo tanto, las reinfecciones son una posibilidad, pero la probabilidad es mucho menor de lo que pensábamos. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu Salud.